Buenos días, muchachos, ¿cómo les va? Tenemos tres estudiantes, por fin tenemos tres. ¿Estamos listos? Buenos días. Está conectándose. Está frío acá. Bueno, ahora sí, yo creo que están conectadas tres personas por lo menos. Buenos días, muchachos, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buenos días, profe. ¿Cómo les Buenos va? días, profe. Sí saben que ya va a haber elecciones de la universidad, ¿no? Eso dicen. Bueno, esperemos que haya las elecciones ya. Vamos, va a tener un nuevo rector, ¿no? Creo que hay una sola lista, me parece, ¿no es cierto? ¿Sí saben? Según he visto yo. O hay de algunas listas. ¿Cómo es eso? ¿Saben alguien? No, solo es una. Una, ¿no es Solo. cierto? Yo pienso que hay una más. Bueno, Ujú. esperemos que las de que gane, o en este caso ya, pues una lista, pues esperemos que haga las cosas bien para nuestra universidad, ¿no? Esperemos. Eso es lo que deseamos. Bueno, vamos a iniciar un nuevo capítulo. Este capítulo es bastante largo, ¿no? Entonces, de este vamos a irnos suave, vamos a aprender todo lo que es socavación y lo que también vamos a hacer una modelación utilizando el modelo de GRAS, ¿sí? Para lo que es sedimentos y lo que es crecidas, mapas de riesgos y lo que es socavación en exactamente el capítulo este, ¿de acuerdo? Entonces vamos a aprender a hacer estas cosas. También el trabajo final será sobre este, ¿no es cierto? El trabajo en este caso de la semana siguiente que viene, por supuesto. Estamos ahorita en la semana penúltima. Bueno, hemos visto ya prácticamente todas las partes que componen, en este caso, la hidrología aplicada. Desde la erosión que lo vamos hasta ahora, vamos a ver lo que es la socavación, ¿sí? La socavación, o también llamaríamos en este caso un poco tomando en cuenta lo que son los sedimentos de fondo, ¿no? Los que se acumulan en el lecho y son parte del lecho y conforman el punto, estos conforman el lecho o se suman al material, en este caso del lecho del río. Así de sencillo sería, ¿no es cierto? Entonces, lo que a nosotros nos interesa es aquí, por ejemplo, les he puesto una foto les he puesto de un puente, ¿no es cierto? Y aquí estamos observando, por ejemplo, un río, ¿sí? Un río que está crecido, ¿sí? Entonces, lo que nos interesa a nosotros es, en este caso, cómo se encuentra, en este caso, el lecho del cauce del río para que socave, en este caso, o que no socave, y que esta pila que está puesta acá, esta sea una pila, ¿no? Una columna o se llama pilas, las pilas del puente, no socave y no falle el puente, ¿cierto? Entonces necesitamos, pues, conocer esa altura de socavación. ¿En función de qué? En función específicamente, en función de las características que tenga el material del lecho del río. El hablar del material del lecho del río, hablamos exactamente del material que se encuentra ya, en este caso depositado, o sea, el material de fondo, más el material que forma parte del lecho del río. Exactamente. Entonces el muestreo se lo hace puntualmente. En este caso, pues si yo estoy haciendo en este río, voy a hacer el puente aquí, como estamos haciendo acá, entonces yo tengo que tomar muestras de aquí, ¿no? ¿Y muestras para qué? Para llevarme al laboratorio y obtener en este caso las propiedades físicas del material. Bueno, vamos a ver aquí lo que es la socavación general y transversal del cauce. Socavación general quiere decir cuánto se socava el río, digamos, socava el río frente a una crecida. Hay que entender aquí, para que haya socavación, bueno, un poco juega aquí lo que es la parte estacional, ¿cierto? Es decir, la parte climatológica. Por supuesto, cuando nosotros tenemos un clima, en este caso, ya vemos un clima en donde las estaciones son bajas, prácticamente aquí, pues, si es que yo hago un corte de este cauce, ¿no es cierto? Un corte de este cauce, y las aguas serán aguas bajas, ¿no es cierto? En este caso se llama aguas bajas. Y aguas bajas no tendremos ningún problema. Si es que se encuentra la pila del puente aquí, no tendremos ningún problema que no va a causar nada, ¿no? Lo que más bien va a haber es una depositación de sedimentos acá en el cauce, de pronto, ¿no? Porque la velocidad es baja y las aguas están bajas, ¿no? Pero este mismo cauce puede ser que en momento de época lluviosa, en los casos de época lluviosa,
haya una crecida, y esa crecida puede ser una crecida máxima. Ese Q máximo, en este caso, pues, ¿se refiere a qué? Se refiere a un caudal máximo de crecida, ¿no es cierto? Un caudal máximo de crecida, se refiere a una precipitación máxima también, ¿no es cierto? Una lluvia máxima. Una lluvia máxima. Si una lluvia máxima me dará un caudal máximo. Por supuesto que dependiendo de qué, de las características de la cuenca, porque aquí estamos hablando del río y aquí será el punto de estudio de nosotros, ¿no es cierto? El punto de estudio, y aquí será donde yo hago el trazado de mi cuenca, ¿sí? De aquí hacia aguas de arriba, entonces trazaré toda mi cuenca, donde, toda esa parte. Entonces el área que viene, entonces todo el caudal que está bajando por acá. Aquí estamos viendo que bajo un caudal, está prácticamente llegando a este se llama la luz del puente, ¿sí? Aquí vamos, este se llama luz del puente, ¿sí? La luz es la longitud que tiene el puente totalmente, desde en este caso la orilla izquierda a la orilla derecha. En este caso orilla derecha, orilla izquierda, pues, el agua está bajando así, ¿no? Bueno, yo puse acá, bueno, está bajando así ya. Entonces, se llama la luz del puente. Esta alturita de aquí que vemos aquí, sí, esta alturita, esta se llamaría altura del gálibo del puente respecto al nivel máximo de crecida, ¿sí? Entonces tenemos que averiguar, ¿qué tenemos que averiguar? ¿Cuál sería el caudal máximo que se produce el río, ¿cierto? Y en función de esto tendríamos que ver cuál sería la altura máxima que nosotros debemos colocar el gálibo del puente, ¿sí? Exactamente, ¿para qué? Para que este caudal no se me lleve el puente. La primera opción, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando, bajo ese estudio que vamos a aprender, ¿qué vamos a aprender? Vamos a aprender a determinar lo que es este caso, la altura del gálibo del puente. Segundo, aprenderemos a ver que dependiendo la creciente hacia dónde se extiende, ¿no es cierto? Se extiende, también podemos determinar lo que es la luz del puente, lo que es la luz del puente, ¿cierto? Exactamente. Y tercero, veamos si es que esta crecida máxima, pues, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿qué pasa aquí en las pilas del puente? O aquí, ¿qué pasa en las pilas del puente? Acá, ¿no? Acá también debe haber una pila del puente, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá en cuanto se refiere a que así es que se socava o simplemente el terreno queda firme, ¿cierto? Si hay una socavación, de pronto pues puede ser que venga por aquí y me vaya llevando a la piel del puente y esto prácticamente descubra todo esto y al final este puente falle. Y es por las causas por las que ustedes han visto los últimos épocas lluviosas, ¿no es cierto? En algunas partes, especialmente el oriente ecuatoriano, ha fallado los puentes y se ha llevado prácticamente el río todo el puente. ¿Por qué? Porque exactamente no hemos hecho los estudios correspondientes, lo que es aparte de lo que es la socavación con los caudales máximos. Ahora, esos caudales máximos también deben estar ¿a qué? Deben estar referidos a qué? A periodos de retorno. Y los periodos de retorno habíamos dicho en hidrología, ¿no es cierto? Se dice que el periodo de retorno yo lo fijo, hay dos opciones de fijar, ¿no es cierto? Mejor dicho, hay cuatro opciones de fijar un periodo de retorno, ¿sí? Ya. A ver, cuatro opciones. ¿Cuál sería la primera? La primera opción sería, en este caso, pues existe tablas, ¿no es cierto? Existen tablas en los libros de hidrología hidráulica en donde nos dan recomendaciones, nos dice muy bien, dice, por ejemplo, para puentes de tal importancia, periodo de retorno, yo que sé, 100 años. Otro tipo de puentes, 500 años y así, ¿sí? Entonces aquí nos da para vertederos, en este caso nos da TR tanto, nos da. Este es el uno. El otro sería, en este caso, el que es el VLE. El VLE es el valor límite extremo, en este caso, que nos ayuda también a definir en función de unas escalas, si nos da escalas, ¿sí? Escalas, en donde nos da, pues aquí dice, para presas de tal tamaño, para puentes, para alcantarillas, incluso para sumideros. Nos da valor, ¿sí? Sería el tercero, ¿no es cierto? Luego también hay una fórmula que trabajamos en función de lo que es el riesgo, ¿sí? El riesgo que es igual, el riesgo es igual en este caso a 1 menos 1 sobre T, o sea, T en este caso el periodo de retorno, y esto elevado a la N. Eso se acuerdan ustedes, ¿no es cierto? Sería en hidrología. Entonces yo puedo, en función de qué? En función del riesgo, ¿no es cierto? En función del riesgo, es decir, o sea, nosotros en todo asumimos un riesgo. Incluso cuando nos casamos, porque estamos súper enamorados, parecería que todo, la vida va a ser excelentemente bien, pero siempre corremos un riesgo de que de pronto va a haber alguna desaveniencia en el matrimonio, pues hasta puede llegar hasta el divorcio, o aquel que no sabe manejar esos temas de problemas de pronto de hogar, pues simplemente puede llegar al divorcio o pues debemos manejar. Entonces, consecuentemente, igual en una obra hidráulica siempre hay un riesgo, por más precaución que tengamos, por más excelente construcción que tengamos, siempre vamos a tener un riesgo, ¿sí? Y ese riesgo nosotros lo asumimos, siempre lo asumimos un riesgo, ¿sí?
Este N es la vida útil de la obra. Si han escuchado ustedes lo que es vida útil y lo que es en este caso periodo de retorno, que es muy diferente. Hay mucha gente que confunde lo que es la vida útil de la obra con el periodo de retorno. El retorno se refiere a la aparición o la probabilidad de aparecimiento de una crecida tal, de tal nivel, de tal magnitud. En la vida útil, en cambio, ¿es qué es? Es la duración de la obra en donde la obra, pues, durante un año, durante una cantidad de años, no me va a dar ningún problema, siempre y cuando lo haga la operación y el mantenimiento de la obra. Así de sencillo, o sea, toda obra civil tiene que darse mantenimiento. ¿Para qué? Para que cumpla su vida útil. Y si hacemos un excelente mantenimiento, pues incluso la vida útil de la obra puede ser mayor a la que hemos diseñado, ¿sí? Es el caso de las vías. El caso de las vías, pues si no hacemos el mantenimiento, nosotros criticamos, decimos, no, las vías están mal hechas. Pero si, ¿cómo va a estar mal hechas si es que no hacemos un mantenimiento de las alcantarillas, de los sumideros? Entonces ustedes se ven, por ejemplo, la vía al oriente está totalmente taponada de los sumideros, digamos, digamos, los canales, en este caso, ¿no es cierto? Las cunetas están totalmente tapadas con cantidad de maleza, derrumbes, todo lo demás. Y el agua está saliéndose a la vía y el agua destruye la vía. Entonces dicen que la vía está mal hecha. Es mentira, ¿cierto? Pues puede ser que la vía esté en ciertas partes no cumpla las especificaciones técnicas, de pronto, por la corrupción y lo demás, pero si nosotros hacemos un buen mantenimiento, entonces nosotros debe cumplir la vía, debe cumplir esta vida útil. Pero si no hace mantenimiento, la vida útil va a ser más baja de lo que proyecté, y si hago un buen mantenimiento, esta vida útil va a ser más alta de la que proyecté. ¿Sí me entiende? ¿Sí? Toda casa que hacemos, por ejemplo, hacemos una casa, de pronto hacemos todo bien, una vida útil de 20 años, de pronto pues hay una partecita que se sale al elucido. No es que puta, el ingeniero es malo, ¿no? Tal vez ahí la dosificación no fue bien, no fue bien inspeccionada, entonces hay que hacer el mantenimiento para que la casa no se destruya, ¿cierto? Entonces, más o menos esto. Entonces, yo en función del riesgo puedo determinar en este caso, miren, entonces puedo despejar el TR y saber para qué periodo de retorno yo voy a diseñar en este caso mi puente, en este caso, y para esto calcularía yo la socavación, la luz y el galvo del puente. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿qué lo quiero decir con esto? ¿No es cierto? Cuando hablamos de sedimentos, hablamos de socavación, ¿estamos hablando para qué? Estamos hablando para eventos extremos, en este caso para caudales máximos. ¿Sí? Pues ven ustedes, aquí está relacionado la hidrología con lo que estamos hablando acá. Por eso hablamos que la hidrología, la hidráulica general y luego hidráulica aplicada son prácticamente cadena la que nosotros debemos aprobar y tener conocimiento de esto. Entonces, esto, por ejemplo, se vio en hidrología, consecuentemente, esto ya sabemos, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque a veces, por ejemplo, cuando nosotros nos dicen, en las consultorías nos dicen, los tienen referencia, nos dan unos referencia y dicen muy bien, a veces nos dicen, pues, a ver, el diseño se hará por un periodo de retorno de 500 años. Tranquilo, ¿no es cierto? Ya sabemos, entonces yo voy a determinar el caudal de 500 años de acá y sé cuál es el caudal y modelaré y haré los estudios para 500 años. Pero tal vez a veces no nos dan ese dato en los términos de referencia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que calcular, de acuerdo a la importancia de la obra, ¿cierto? Calcular en función de este valor, este o este. En este caso, y termino mi periodo de retorno. Y miren ustedes, entonces, antes de entrar incluso a estudiar esto, ¿por qué lo de esto? Porque yo tengo que definir exactamente este periodo de retorno y en función de ese periodo de retorno decir muy bien, para este periodo de retorno calculo mi caudal máximo que se puede dar en el río donde estoy haciendo el estudio. ¿De acuerdo? ¿Sí? Lo mismo hablábamos de los vertederos en el caso de las bocatomas, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea que todas las cosas que hemos ido viendo, o sea, tienen que concatenarse acá, ¿no? ¿Sí? Y nosotros lo que hacemos en este caso, miren, aquí sería estudio de puentes, pero acá vamos solamente desde el punto de vista hidrológico, que es el caudal máximo, ¿no es cierto? Y luego desde el punto de vista hidráulico nada más. Hasta ahí vamos a ver, ¿no es cierto? ¿Por qué? Pues estamos en hidráulico, la parte transversal, los niveles, toda esa cosa. Aquí vamos a calcular área mojada, perímetro mojado, radio hidráulico, toda esa cosa vamos a tener aquí, ¿sí? Pero hasta ahí llegamos. Nosotros no vamos a diseñar el puente. El diseño del puente le corresponde a quién? Al ingeniero civil estructural en caminos. Ellos diseñan, esos construyen. Digamos, ellos diseñan el puente, la parte estructural específicamente. Nosotros damos todos los parámetros para que ellos diseñen. Sí, bueno, yo puentes, bueno, muy general lo puedo diseñar, pero no me atrevo a diseñar puentes, por si acaso, ¿no? Entonces, hasta ahí llego yo también, les entrego esto y el ingeniero, porque hay especialistas, ¿no? Ingenieros civiles en puentes, los camineros, ellos sí lo hacen eso, sí. Bien,
Entonces, con esta introducción es que donde nosotros vamos a llegar a tener lo que es la socavación general, en este caso, los tipos de socavación que se dan, ¿sí? Porque aquí hay diferentes tipos de socavación. Hay una socavación de pronto, lo que se llama en este caso general, la transversal, el tipo vórtice que se da, por ejemplo, a veces hacemos estudios de estas puentes que ya están dados, ¿no es cierto? Y comenzamos a observar de que de pronto este puente está quedándose prácticamente, está socavándose por acá y queda muy poco, digamos, la pila del puente de surcimiento final. Entonces también tenemos que hacer estudios de socavación para ver qué obras podemos colocar aquí para proteger la pila del puente, para que el puente continúe y no se lleve el río, ¿no es cierto? Todo eso tenemos que hacer. Y aquí también hacemos obras. En este caso, obras, por ejemplo, yo puedo hacer una escollera aquí, o este muro que han hecho aquí, si ven acá, un muro que han hecho aquí. Entonces, ¿para qué? Para proteger esta pila del puente y para que no se me lleve el puente el río. Y para hacer estas obras también tengo que hacer estos estudios, por si acaso. Todos hacemos estudios. No nos inventamos nada, ¿no? Por si acaso, todos hacemos estudios y con eso pues tomamos decisiones. Aquí hay un método, el método general que utilizamos a nivel mundial, ¿no? Otros utilizan otros métodos, pero en el Ecuador más utilizamos este método, ¿no? De Lishvan Lebedev, exactamente, son autores rusos que calza exactamente, aquí dan con dos tipos de suelos, que son los suelos cohesivos y no cohesivos. Y también hay otros métodos, el método de Massa y Sánchez, estos son mexicanos, ¿no es cierto? Pero lo que nosotros utilizamos más es este método, que vamos a ver exactamente esto, vamos a aplicarlo, ¿sí? Toda Latinoamérica aplicamos este método y en el Ecuador específicamente. Ahora, los otros métodos podemos utilizar igual para comprobar simplemente, ¿no es cierto? Este método nos da directamente la socavación general en todo el cauce, pero hay otros métodos, por ejemplo, cuando existe, pongamos un caso, viene un río por aquí y el otro río viene por acá y se une y de pronto el puente está por aquí puede pasar el puente. Entonces, hay otros métodos que son cuando hay calcular socavación cuando existen dos corrientes que confluyen a un cauce ya principal, ¿cierto? Por un cauce principal y aquí hay un puente. Entonces, aquí aplicaríamos otros métodos para calcular lo que es en este caso la socavación de estas pilas de puente. Y así va a haber algunas cosas, ¿no? En función del número de ríos, todas esas cosas. Entonces, es un poco la introducción que vamos a ir viendo acá, lo que es la socavación, la erosión en este caso, y socavación, hablamos de erosión de lo que es el cauce del río. Vamos a esto, ¿sí? Es que esto es el nivel, a esto vamos a trabajar aquí, todo esto, ¿sí? Y determinaremos para esto, también tenemos que hacer la parte de lo que es la topografía o las batimetrías que nosotros hemos aprendido en hidrología, ¿sí? Para eso necesitamos hacer todas esas cosas para determinar lo que son los perfiles transversales, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, con esto vamos a iniciar ya las clases, pues suave, suave, vamos a decir, ¿no? Bien, vamos a ver algunos conceptos, en este caso lo que es la erosión fluvial, ¿no? Hablamos aquí fluvial. Cuidado con la pluvial. Pluvial es lluvia, fluvial es en cambio corriente en el río, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando. Y ustedes pueden ver las fotos, siempre están fotos de ríos crecidos, ¿no? Entonces siempre estamos hablando relacionadas a caudales máximos. ¿Sí? Caudales máximos. Aquí se relaciona directamente con hidrología, ¿no? Dice, oye, es la erosión que presentan los cursos de agua, quebradas y ríos. Por supuesto, quebradas y ríos. A veces de una quebrada, nosotros estamos en época seca, vamos y vemos algo. Aquí ponemos la alcantarilla de, yo qué sé, de 50 centímetros suficiente para lo que está la quebradita esta, ¿no? Y nunca, no hacemos el estudio, ¿no? De pronto hay una precipitación máxima, viene un caudal al lado y se lleva toda la alcantarilla. ¿Por qué? Porque nunca hicimos un estudio hidrológico en el sitio donde vamos a colocar la alcantarilla. Allí hablábamos, ¿se acuerdan ustedes? De cauces perennes, cauces estacionales, ¿no es cierto? Entonces ahí está un cauce estacional, por ejemplo, solamente va a tener agua en la época de cuando está lloviendo, ¿no es cierto? Sí. Entonces eso, igual ese cauce va a tener agua en algún momento y va a funcionar como una crecida máxima que se produzca y de acuerdo a la lluvia máxima que se presentó en la cuenca, ¿no es cierto? Entonces hay que calcular para determinar en ese caso los diámetros de la alcantarilla que vamos a colocar en esa quebradita, ¿no? Entonces hay mucha gente que lo dice, aquí pongamos solamente de 1 metro, suficiente. Suficiente es de 1 metro, no hay más. No, señores, para todas esas cosas, si yo puedo colocar la alcantarilla aquí, tengo que hacer el estudio hidrológico y saber mi caudal máximo, y para ese caudal máximo tengo que diseñar mi alcantarilla. ¿Sí? Eso les comento con realidades y experiencias, por si acaso. Yo tengo muchas cosas
que yo he hecho estas cosas. En este caso, pues tengo fotografías de rotura de alcantarillas en vías, todas esas cosas que han colocado, porque un señor dijo, coloquen así nomás, eso nomás, ¿para qué más? ¿Para qué hacer estudios? Porque el estudio te cuesta plata y mejor nos remos, comprar una tubería, ¿no? Bueno, pues esa es la situación, ¿no? Bueno, entonces aquí dice que quebradas, por eso hablo un poco de las quebradas, porque a veces las quebradas no le tomamos atención, no tomamos atención a la quebrada, ¿cómo es una quebrada nomás? Coloquemos nomás así. Y hay veces todavía en la costa, porque lo más en la costa, por ejemplo, hay quebradas secas, estas son quebradas que tienen agua, por ejemplo, pero hablando un poco acá, pero hay quebradas secas, ¿no? Secas en donde no tiene agua. Entonces, esto está prácticamente es pasto, ¿no? Es pasto. Pero necesito yo pasarme con un tractor al otro lado y coloco una alcantarilla aquí. Y me pasa. Pero coloco la alcantarilla por colocar, no hago el estudio de esta quebradita seca que está, porque algún rato va a tener caudales. Entonces, ¿cómo le calculo? En función de las precipitaciones, yo obtengo lo que es el caudal máximo que produciría en esta casa acá. Entonces, viene una creciente, hay una lluvia fuerte, aquí a lo que estaba seca, aquí hay caudal y va a llevarse la alcantarilla, totalmente. Entonces, ¿qué dicen? Y ahora, Dios me castigó, dicen, ¿no es cierto? No es que Dios castiga, simplemente tenemos que, para eso nos estamos aprendiendo en la universidad, que tenemos que saber que toda quebrada seca va a tener agua alguna vez. Y hablamos especialmente de lo que son las intensidades máximas en periodos cortos de tiempo, esas son las que más duras. En este caso, yo llamaría en este caso las lluvias de tipo convectivo, son las que más daño hacen, en este caso, en cuanto se refiere a crecientes. Serán lluvias tipo convectivo. Las orográficas no mucho, ¿ya? Lo que las orográficas es contribuyen a que el suelo esté más húmedo para que venga una lluvia orográfica de caudales máximos, picos y tiempos cortos y se lleve todo. Bueno, la fuerza atractiva del agua vence la resistencia a los materiales, dice, por supuesto, produciendo procesos de socavación. Aquí también hablamos de fuerza atractiva, que ya hemos venido viendo esto, ya está muy repetitivo inclusive, pero al final es lo que pasa, ¿sí? ¿Qué quiere decir en este caso? Va a mover el material del lecho. Y al mover el material del lecho, ¿qué pasa? Va socavando, socavando, socavando. ¿En función de qué? Del tipo de material. Entonces hay que ver si este tipo de material, ¿qué son? ¿Son materiales duros o son materiales desgranables? ¿Qué son materiales duros? Son materiales cohesivos y desgranables son materiales no cohesivos. Sí, así nada más. Por en hidráulica, en este caso ya de erosión, trabajamos en dos tipos de materiales, cohesivos y no cohesivos. Pues van a ver las fórmulas para ese tipo de materiales. Y dentro de los cohesivos van a clasificarse unos y dentro de los no cohesivos van a clasificarse otros, ¿ya? Aquí dice, se utiliza además las arcillas y limos, otros materiales como las arenas, gravas, cantos, bloques, formas de acarreo de introducción, suspensión, acarreo, entonces, todo eso ya hemos visto, ¿no es cierto? ¿Sí? Los volúmenes movilizados por erosión fluvial son altos en cauces erosionados. Exactamente. Entonces aquí estamos hablando de sedimentos, todo lo demás. Pero al final lo que nos está aquí diciendo es que este caudal que viene la fuerza atractiva, toda esa cosa, va a producir erosiones. ¿Erosiones de dónde? Desde aquí hasta acá, si toda esta cosa, ¿no es cierto? Entonces todo esto va a producir erosión. ¿Sí? Porque ya no, acá no nos interesa, sino nos interesa aquí. Ya, eso es todo. Continuamos. Aquí tenemos algunos aspectos relacionados a lo que es la erosión hídrica y su contribución a la inestabilidad. ¿Sí? Pues aquí hablamos de erosión por lluvia, ¿sí? La erosión interna y la erosión fluvial. O sea, es un poco haciendo el recorrido desde atrás hacia actual. Nosotros estamos trabajando en esta, ¿sí? En esta estamos trabajando, erosión fluvial. Pero también esta parte de acá contribuye a esta erosión fluvial, ¿no? Es lo que pasa, ¿sí? Pues aquí, por ejemplo, dice, erosión fluvial, digamos, o por lluvia, en este caso, hablamos ya en Cuenca, escurrimiento superficial y difuso. Lo que habíamos visto, ¿no? Y eso ya vimos anteriormente, las cárcavas, todas esas cosas hemos visto, ¿sí? Descubrimiento superficial concentrado. ¿Qué quiere decir con esto? Primero es difuso, es decir, difuso quiere decir por acá, por acá, por acá. De pronto esto todo se une y se produce una gran carca, una gran acequia, una gran quebrada ahí, prácticamente ya se concentra el flujo todo de la pequeña cuenca, se concentra acá, pero todo esto erosionó. ¿Sí? Eso es lo que dice el flujo concentrado. Y la subsuperficial implica en este caso lo que es, ustedes han de saber en hidrología, se ve lo que es el flujo superficial, el subsuperficial y el subterráneo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces hay las fases, en este caso lo que se llama las fases de escurrimiento. Hay el subsuperficial.
Esto es lo que se mueve cerquita a la superficie, en este caso sí la superficie. Hay un flujo que antes de llegar, en este caso acá, también se llama la capa no saturada, y aquí se da el flujo subsuperficial. ¿Sí? Subsuperficial, porque hay un movimiento, aquí hay unas porosidades del suelo, esa cosa, hay movimiento de la función de porosidades. También puede ser que eso se una, en este caso, al acuífero, ¿no? Digamos, al río, y contribuye esto al río. Entonces, hay un flujo que está escurriendo. Entonces, sería el flujo directo, sería en este caso de acá, el superficial difuso que viene acá, y ese sería el flujo superficial que ha logrado infiltrar, pero no pasa a lo que es a las aguas subterráneas, no pasa a las subterráneas. Antes de llegar a las subterráneas, se dirige, dependiendo del tipo de sol, se dirige a dónde? A contribuir en este caso al cauce del río. Y eso, pues, el subterráneo, por supuesto, que va siempre a estar conectado con el río. A ese se llama en este caso superficial. Y luego tenemos de la erosión fluvial que se da específicamente ya en el cauce del río, en este cauce acá. ¿Sí? Entonces, miren ustedes, ¿por qué se pone esto? Porque, ¿qué implica? Todo esto, sumando todo esto, nos da lo que son los caudales máximos. ¿Sí? Nos da el caudal máximo. Yo dije exactamente que el caudal máximo es el que protagoniza toda esta situación de las erosiones, de sedimento, de acarreo, todas esas cosas. ¿Sí? Entonces, la hidrología va a estar ligada totalmente a lo que es la hidráulica fluvial en este caso. ¿Sí? Entonces, eso es, no hay necesidad de leer, pero lo que yo quiero ver es un poquito hacer entender cuál es el efecto. ¿Por qué nosotros primero nos iniciamos con con el estudio hidrológico? ¿Sí? Lo mismo que en el agua potable, en el alcantarillado, en lo que sea, ¿no es cierto? El base fundamental para el diseño, para que no falle un sistema, ¿cuál es? Los datos hidrológicos, señores, ¿sí? Nosotros, por lo general, en nuestro país, los datos hidrológicos los tomamos muy, como digo, yo digo, muy a la Bartola, ¿sí? Pone así nomás, o hagamos con esta ecuación, o hagamos así nomás. Sí, le hacemos bonitas obras, diseñamos, construimos, toda esa cosa, viene la lluvia máxima, totalmente destruida. ¿De dónde falló? Falló exactamente la hidrología. Si bien es cierto, la hidrología es una materia, en este caso, que es estadística, porque aquí se aplica mucha estadística y probabilidades, pero esto ayuda muchísimo a determinar este valor lo más cercano posible a la probabilidad de que esta lluvia realmente se está dando y este calor se está dando, y con esto diseño y mi obra va a funcionar correctamente. ¿Sí? Ciertos problemas, sí, pero a que yo me invente un dato o yo diga, pues hagámoslo así nomás, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso presente acá a ustedes que ya están terminando su carrera. ¿Sí? Bueno, simplemente les doy consejos, ¿no? Pues al final, cuando ya sean profesionales, ahí ustedes pueden acordarse o no decir, vean lo que nos dijeron, así nos decían, ¿no? Bueno, vamos a ver la socavación, ¿no? La socavación, entonces, ¿qué es? Aquí estamos. Entonces, el tema de nosotros es esto, la socavación. Entonces, ¿qué es? La remoción de materiales de lecho, ¿sí? De un cauce debido a la acción erosiva del flujo del agua alrededor de la estructura hidráulica. Sí, entonces, la erosión es prácticamente, nosotros partimos totalmente, si es que es este el cauce, ¿no es cierto? Entonces vamos a trabajar en ese tema, solo aquí, erosión. Entonces, erosión será lo que son paredes, o sea, lecho en este caso, lecho y paredes, ¿sí? Ya. Ahora, claro, nosotros antes de eso también podemos decir muy bien, pues que la creciente, esa sería un caudal máximo que presenta acá. Pero si es que hay un caudal más grande, así que este es el río, pues, ese es el perfil que yo tengo, este perfil, este es lo que yo me levanto el perfil, este es el perfil del río. ¿Sí saben qué es un perfil, no es cierto? ¿Saben qué es un perfil? A ver, Pablo, dime, ¿qué es un perfil? ¿Qué es un perfil? ¿Está Pablo? No, ya se ha retirado una persona ya, solamente se presentó nomás. A ver, ¿quién está? Gabriel está. ¿Qué es un perfil transversal? ¿Qué es un perfil? ¿Quién está? Ah, no, Pablo y Gabriel está aquí. A ver, Pablo, dime, ¿qué será para ti un perfil? ¿Estás ahí? Pablo, Gabriel, ¿está ahí, Gabriela? Sí, profe.
A ver, dígame, ¿qué será un perfil transversal para usted? ¿O cómo levantaría un perfil transversal en un río? Usted es ingeniera, pongamos, ya es ingeniera y le mandan a hacer un estudio de esta naturaleza, por supuesto está aprendiendo recién, pero si dice, bueno, por favor, ingeniera, levante, necesito que me levante unos 3 perfiles transversales en el río, yo sé, en el río Tena, ¿ya? ¿Cómo haría usted? Con una medición. ¿Pero de qué? ¿Cómo haría? ¿Qué metodología utilizaría? ¿Cómo haría? Tres pa- am, Ay, se me acaba de olvidar. Es midiendo la profundidad del río y la altura del río. Pero la profundidad es lo mismo que la altura. ¿La profundidad es lo mismo que la altura o no? ¿Sí o no? Si yo hablo de profundidad, también estoy hablando que es igual a altura. Entonces, ¿qué es lo que me diría usted? Al final, ¿cuál es el término que hace, por ejemplo, cuando usted trabaja y levanta perfil? Solamente el río, no las orillas, solamente va a levantar esto. ¿Cómo se llama este término cuando yo hago esto aquí? Levantar solo este perfil. ¿Cómo se llama? Eso se dio en hidrología, ¿no? O se da en hidrología. Eso se llama batimetría, ¿se acuerda? Sí, profe, sí. Ya, entonces, yo, simple la respuesta era, yo realizaría una batimetría. ¿Qué es la batimetría? La batimetría es similar a un aforo, ¿sí? Porque el aforo yo voy levantando exactamente. Cuando hago un aforo, ya me levanto el perfil transversal y también conozco el caudal. Pero en la batimetría solamente lo que necesito es medir qué? Profundidades, lo que usted me dijo, que es lo mismo que altura, y las distancias. ¿Entre cuál? Entre los diferentes de estos. Yo pondría en este caso, sería el eje X, ¿no es cierto? El eje X, y ese sería el eje Y. Entonces, ¿qué estoy midiendo? Alturas, ¿no es cierto? Alturas, y en este caso distancias. Voy acá, toco este punto. Voy más acá, cojo este punto. Estoy midiendo esa situación. ¿Sí? Entonces lo que hago es en este caso una batimetría. En la batimetría, en este caso, ¿qué estoy levantando? Si en la batimetría estoy levantando este perfil de acá, ¿no es cierto? Perfil 1, estoy levantándome todo esto, ¿sí? Y en este caso, pues la batimetría me levanta el perfil actual del río. Es el actual del río. Entonces, ¿qué hago yo en este caso? Es el actual. Entonces, ahora sí, cuando yo quiero simular qué pasaría en este sitio o en estos sitios, ¿no es decir, qué pasaría cuando pase un caudal acá, cuando pase un caudal que yo calculo en la hidrología, un caudal máximo, qué pasaría con esta sección? Eso es lo que quiero saber. Sí, por eso aquí dice, socavación de fondo, definir el producto de desequilibrio, ¿no es cierto? Desequilibrio, aporte sólido, trae el agua con cierto, bueno, ya. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Seguiría el perfil aquí mismo o no seguiría el perfil aquí mismo? ¿Sí? Entonces, de pronto puede ser que la creciente venga y la sección final, después de la creciente está aquí. Entonces, mire, todo esto se sacó. Entonces, estas son en este caso lo que se llama el HS, ¿sí? El HS se llama en este caso. Bien, entonces, eso es lo que quiero predecir. Para eso hago el estudio, porque no tengo que decir muy bien, a ver, ¿saben qué? Esperemos que crezca el río y luego voy a meter otro perfil y ahí veo estas cosas. No. Entonces, lo que yo quiero es, ahora está en este momento así, quiero predecir cuando pase un caudal máximo de tal dimensión, cuál sería la altura, en este caso, de socavación o cuál sería el nuevo perfil que se presentaría en el río. Entonces, cuando yo hago una predicción de esto a través de los estudios que hago hidrológicos, hidráulicos y de socavación, entonces, ¿qué digo? Muy bien, verá, señor, si usted quiere colocar aquí una pila del puente aquí, pongamos aquí, quiero colocar el puente, ¿no es cierto? Para que ponga acá. Entonces, usted, no es que usted va a colocar a partir de esto, el cimiento viene desde aquí, sino usted tiene que colocar desde acá, porque el río va a socavar este valor. Entonces, usted de aquí y aquí su pila tiene que ir más acá abajo. ¿Sí me entiende? Entonces, es lo que nosotros como ingenieros le entregamos a quién? Al que va a diseñar el puente, al geotécnico, para que hagan los estudios geotécnicos desde ese nivel hasta acá. Si no, el geotécnico, ¿qué va a hacer? Desde aquí hasta acá va a ser el, ¿sí? Entonces va a venir el río, va a crecer, va a haber la crecida y va a llevarse esto. Entonces, para eso es lo que exactamente habla aquí, exactamente la socavación. Esa socavación sería exactamente esta de aquí que estamos nosotros viendo que va a pasar en este caso con la crecida máxima que se va a dar. ¿Sí? Pues por eso hablamos de lo que son los perfiles, y los perfiles levantamos a través de qué?
A través de las batimetrías. Acordarse bien, batimetrías, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Pero también podemos aprovechar esto para hacer mapas de riesgos, de inundaciones, ¿no es cierto? Si les han pedido a ustedes alguna vez mapas de riesgo, ¿no es cierto? Por inundaciones o mapas de amenazas por inundaciones. Entonces, ¿qué pasa? El río si crece no necesariamente va a ser aquí, pues por supuesto que el río puede, por ejemplo, lo que pasó en el mismo Tena, ustedes son del Tena, muchos de ustedes son Tena, ¿qué pasó? El río se salió del cauce, pues se salió del cauce y vino por acá, ¿sabes? ¿Te acuerdan ustedes la última? Entonces acá vino, llegó acá, a este nivel llegó acá. Entonces acá, esta parte ya no es cauce del río, estas son las orillas del río, hasta el cauce del río está aquí, es orilla izquierda y la derecha, ¿no es cierto? Entonces, con esta crecida máxima, el río, además de que me socavó estas cosas, también me salió del cauce normal y salió para acá. Y aquí estaba mi casa o estaba mi terreno, lo que sea. Entonces necesito delimitar las áreas que la crecida puede llevarse y puede dañarme mis propiedades, lo que sea, para definir una zona roja en donde decir aquí no puedo, o decir a la gente de aquí, por favor, de aquí para acá, ustedes no pueden construir, no pueden hacer unas cosas. ¿Por qué? Porque va a haber una crecida y se va a llevar su casa. ¿Sí me entienden? Entonces genero mi mapa, se llama mapa de amenazas. ¿Sí me entiende? Puedo generar mi mapa de amenazas de ese río, ¿no es cierto? Entonces, vea, me va a servir para qué? Para lo que es socavación y también para determinar en este caso nivel máximo de crecida y las áreas probables de inundación, ¿cierto? Así de sencillo, ¿no? ¿Sí me entiende? Entonces, aquí podemos, como decir, matamos algunos pájaros de un solo tiro, eso es lo que queremos decir. Entonces, aquí, con ese estudio que hacemos acá, hacemos algunas cosas, vamos a determinar y vamos a entregar nosotros de nuestros estudios, ¿no es cierto? Entonces, ya dijimos acá, vamos a hacer lo que es socavación, vamos a ver lo que es la luz del puente, vamos a ver lo que es la altura de la luz del puente, y en este caso, pues, ¿no es cierto? Y podemos también hacer lo que son los mapas de amenazas de inundaciones, ¿sí? El retorno, por supuesto, el retorno, pero a su vez esto también podemos transformar en qué? En mapas ya con alto peligro, bajo peligro, ya teniendo en este caso algunas escalas que podemos darnos escalas y decir muy bien, la parte roja es alto peligro, la parte tomate, bajo peligro, mediano peligro, lo que sea, y ningún peligro, ¿no es cierto? Podemos tomar estos datos y darle al alcalde para que tome decisiones. Y mire, el propio alcalde no va a saber que es el retorno, no va a saber esta cosa, si es licenciado, lo que sea, no va a saber nada, ¿no? Pero si el señor ve un color rojo pintado aquí, ¿no es cierto? Aquí la mapa, pues está en color rojo, aquí está un color tomate y un color, no sé lo que sea. Entonces el señor va a decir, ah, no, este color rojo, sí, ¿verdad? Aquí, ve, esto me está diciendo el técnico. Entonces aquí no tengo que, en la ordenanza, tengo que decir que la gente se aleje del río 5, 6, 7, 8 metros, porque tarde o temprano esto va a ser invadido por el río, ¿no es cierto? Y vamos a tener pérdidas. Entonces la alcaldía, si es que la gente saca, ¿qué tiene que hacer la alcaldía? Cuando hay una crecida, ¿no es cierto? Se lleva a la casa de la gente, esa cosa. Tiene que tener recursos para ayudar a esta gente, reubicadas, lo que sea. Entonces, en vez de hacer eso, digo, muy bien, ya desde ya pongo en la ordenanza que esto no debe ser ubicado, porque después va a perder recursos y la gente va a perder sus recursos, todo lo demás. Esta gente decir, muy bien, no construya aquí, sino construya más allá, más acá, ¿sí? Entonces, miren ustedes, eso es lo que nos ayuda muchísimo a trabajar ese tema, ¿sí? Entonces, desde ya, muchos conceptos que hemos aprendido en la hidrología estamos aplicando acá, y también la hidráulica. Y aquí que simplemente es un canal, ¿no? Si nosotros queremos hacer esto a mano, podemos decir que para calcular, en este caso, los niveles, ustedes saben, en este caso, en hidráulica, ¿qué aprendíamos a calcular? Dado el caudal, dado la pendiente, dado el N, calculábamos que el calado. ¿Se acuerdan ustedes? Decíamos del calado. Y este es el calado, que es en este caso el H.